Vamos a ver ahora dentro del álgebra de Boole un tema que son los logigramas o los circuitos lógicos. ¿Qué son esto de los logigramas o circuitos lógicos? Son simplemente un gráfico o dibujo que representa de esta manera gráfica lo que es una expresión booleana, ¿sí? Representa las relaciones que existen entre variables booleanas. Si recordamos la definición de qué es una variable, por ahí a alguno no le suena. Una variable es algo que puede tomar dos valores. En el caso de una variable booleana, puede tomar un valor 0 o un valor 1. En el caso, por ejemplo, de la matemática, por ejemplo, si nosotros hacíamos una ecuación, la x en una ecuación es una variable, ¿sí? Que por eso se llama variable, porque puede tomar varios valores. Entonces, en este caso, una variable es algo que puede tomar dos valores, en el caso de la álgebra booleana, 0 o 1. En el caso de la álgebra booleana 0, 1, que es la que estamos estudiando. Entonces, un logigrama va a representar a través de un dibujo eh, una expresión booleana, que como fuimos viendo, una expresión booleana son varias variables relacionadas a través de sumas, a través de productos, disyunciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la siguiente expresión booleana, que es a más b por a complemento más b complemento, yo tengo que su circuito lógico o logigrama va a ser el siguiente, ¿sí? Por ahora no nos preocupemos por entender qué significa este circuito, ya vamos a ver enseguida cómo se interpreta este circuito o cómo se construye. Simplemente tenemos que ver que esta expresión booleana que está aquí con azul y este dibujo que está aquí abajo son lo mismo, dicen lo mismo, digamos, representan lo mismo. Hasta ahora vimos que una expresión booleana se puede representar a través de una expresión, que es como la que está aquí arriba en azul, que es relacionando sus variables a través de sumas, productos. Lo podemos escribir a través de una tabla, ¿sí? En la cual tenemos las entradas de la variable y cuál va a ser la salida de esa expresión. Y ahora vemos otra manera que es la del circuito lógico, que es un dibujito que a través de compuertas, que es lo que se llama esto, estos dibujitos que son como semicírculos y estos que son como triángulos, se llaman compuertas que van a representar las operaciones que estamos viendo aquí en la expresión de azul. Vamos a ver cómo se construye un logigrama. Y la materia principal de un logigrama o los elementos principales de un logigrama son las compuertas. Esto que le nombraba recién, que parecen como semicírculos. Estas compuertas van a representar las operaciones que existen en el álgebra de Boole, es decir, la suma, el producto y la disyunción. La disyunción no es más que sumas y productos, digamos, ¿sí? Entonces, la primera compuerta va a ser la compuerta de la suma. ¿Qué se la representa? Como con este semicírculo, en el cual tiene una franjita en el medio, ¿sí? Dos rayitas en el medio, y cuál su tabla de verdad es la siguiente, ¿sí? La suma la podemos ver o hacer una equivalencia a la lógica matemática con el lo lógico, es decir, una compuerta de suma va a salir un valor verdadero si alguna de sus entradas es verdadera. Entonces analicemos la tabla. Si ambos, si tomamos al 0 como un falso y al 1 como un verdadero, entonces tenemos que falso y falso va a ser falso, es decir, si ninguno de los dos es verdadero, va a ser falso. Si yo tengo un 0 y un 1, entonces como el 1 podría ser el verdadero, va a salir un 1. Si yo tengo un 1 y un 0, va a ser un 1, y si los dos son 1, va a ser un 1. ¿Sí? Veamos la siguiente compuerta. La siguiente compuerta es obviamente la de la compuerta del producto, que se representa con el mismo semicírculo, pero sin ninguna rayita en el medio. ¿Cuál su tabla es la siguiente? Y es equivalente al i lógico de la lógica matemática. Entonces, cuando un i o cuando dos variables daban un resultado verdadero relacionadas a través de un i lógico, o en este caso a través de eh, un producto, es cuando sí o sí las dos tienen que ser verdaderas al mismo tiempo, es decir, pasa esto y también pasa esto. Entonces, la salida de este producto va a ser 1 solamente cuando este sea 1 y el b también sea 1. En el caso de que estemos trabajando con dos variables, una compuerta puede recibir varias variables, ¿sí? Puede recibir varias entradas. En este caso estamos trabajando con dos para la simplificación de la explicación. Entonces, si es 0 y 0, es 0 porque los dos son 0. Si es 0 y 1, es 0 porque tienen que ser los dos 1. Si es 1 y 0, también es 0. Y si es 1 y 1, recién es 1.
Veamos la siguiente compuerta, que es la compuerta de la negación, que esta es como un triangulito con un circulito al final, en el cual lo único que se hace es negar una variable. ¿Sí? La tabla es sencilla. Si yo tengo un 0, esto se convierte en 1. Bueno, acá me equivoqué. Acá tendría que ser un 0. ¿Sí? Bueno, ya lo corregiré después en la presentación. Pero acá es un 0 a un 1 y un 1 se convierte a un 0. ¿Sí? Es decir, cambia el valor de la variable. Es como si yo la estuviera complementando. Y es equivalente a la negación lógica. Y vemos la última compuerta, que es la disyunción, que es esta suma rara que nosotros vimos en la teoría, que es el semicírculo pero con una rayita vertical, ¿sí?, a la izquierda. Es decir, es como la del producto, es como la compuerta del producto, pero tiene una liñita más en su izquierda. En el cual su tabla es la siguiente, es la misma que está en la teoría. Es decir, la disyunción va a ser únicamente verdadera cuando una de las dos sea verdadera, pero no las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Esto es equivalente a lo excluyente de la lógica. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo elegir una de las dos, pero no las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es lo excluyente. Es decir, si yo elijo uno, excluyo a la otra. Entonces, si yo tengo 0, 0, no elijo ninguna. Es decir, ninguna sería verdadera. ¿Sí? Haciendo una equivalencia a la lógica. Entonces, 0. Si yo tengo 0, 1, entonces uno es verdadero y el otro es falso, entonces esto es verdadero, ¿sí? Porque estoy eligiendo una y la otra la estoy excluyendo. Si elijo una y la otra no, entonces también es verdadero. Pero si elijo a dos al mismo tiempo, no es verdadero, porque yo no puedo elegir los dos al mismo tiempo, porque la disyunción me dice que o elijo una, o una verdadera, o la otra verdadera, pero no las dos al mismo tiempo. Bien, ahora, hay unas reglas en la construcción de los logigramas que debemos, digamos, respetar a la hora de construir estos. La primera es que los valores de las variables solo se ingresan una vez. Y esto está de la mano de la siguiente regla, que es, si yo necesito el uso de varias variables en un logigrama, lo que voy a hacer es tomar de una misma entrada como una extensión, que ya lo vamos a ver bien en el ejemplo cómo se hace, a esa variable. Es decir, si yo en mi expresión la quiero pasar a un logigrama, pero yo en mi expresión veo que la variable a se usa 4 veces, la variable a no la voy a ingresar 4 veces, sino que se ingresa una sola vez y de esa misma entrada voy a ir tomando la extensión, digamos, o voy a ir tomando las sucesivas entradas que me hagan falta. Ya lo vamos a ver mejor en el ejemplo. Y por último, la tercera regla es que el ingreso de los valores de las variables es por ellos mismos, no por su complemento. ¿Qué significa esto? Que yo al ingresar una variable ingresa como su valor original. ¿Sí? Ingresa como A, ingresa como B. No ingresa como A complemento o B complemento. Esto es importante debido a que, por ejemplo, si yo quiero representar un logigrama en el cual tengo A complemento más B complemento, que es una expresión sencilla, me puedo tentar a decir, bueno, ingresa A complemento e ingresa B complemento. No, porque la tercera regla me dice que tiene que ingresar A y tiene que ingresar B. ¿Sí? Después, adentro en mi circuito, tendré que utilizar una compuerta, en esta ocasión la compuerta de negación, para negar estas variables. Pero las variables ingresan por su valor original, es decir, sin su complemento. Veamos el ejemplo que veíamos al principio, que era A más B por A complemento más B complemento. Veamos cómo se construiría este logigrama o circuito lógico paso a paso y cómo lo debemos analizar para construirlo. ¿Sí? El dibujo era el siguiente. Lo que yo voy a hacer para ir construyendo un logigrama o circuito lógico es ir analizando desde adentro hacia afuera. Es decir, voy a ir construyendo desde lo más central, desde lo más pequeñito, hasta ir construyendo la expresión grande. Veamos el ejemplo. Acá vemos que las variables ingresan como A y como B. Entonces está respetando la tercera regla que me decía ingresan por sus valores originales. Y acá vemos que yo necesito utilizar dos veces la variable A y la variable B. ¿Sí? Entonces están ingresando una sola vez. Yo no estoy ingresando dos veces. Y acá es lo que yo decía de que se utiliza una extensión. Es decir, yo tomo, si necesito utilizar la variable otra vez, tomo como acá una extensión, digamos, hago como un empalme, diría, de cable, y me voy hacia otro lado a utilizar esa variable. Entonces, analicemos este circuito para ver cómo se construye. Primero yo voy a construir desde adentro para afuera, como dije. Voy
de las operaciones que están más adentro en mi expresión y después voy resolviendo la que está más afuera. Primero resuelvo la operación de A más B, que es la que está aquí al principio. Entonces yo tengo la variable A que ingresa, la variable B que también ingresa, y a través de sus cables correspondientes me voy hacia la compuerta que es la suma, porque acá tengo una suma. Entonces la compuerta de la suma, que era la que tenía una franjita en el medio, sumo estas variables. Entonces esto me va a dar como resultado la salida de esta compuerta A más B. Ahora resolvamos la siguiente, ¿sí? Acordémonos que vamos resolviendo de lo más interno hacia lo más externo. Resolvamos la segunda expresión. Me dice A complemento más B complemento. Pero recordemos que las variables ingresaron por su valor original, que eran A y B. Entonces, para convertirlas a su complemento, tengo que utilizar la compuerta de negación. Entonces, niego la variable A través de la compuerta de negación, que era el triángulo con su círculo, y niego la variable B con su compuerta de negación. Entonces ya tengo disponibles la variable A complemento y la variable B complemento para a través de su puerta correspondiente de suma, sumarlas y que esto me dé A complemento más B complemento. Entonces ya tengo los dos términos de mi expresión. ¿Qué me hace falta? Multiplicarlos. Y para eso que uso la compuerta del producto. Entonces utilizo la compuerta del producto, que era el semicírculo vacío, y esto me va a dar como resultado A más B por A complemento más B complemento. Y así de sencillo se pueden ir construyendo estos logigramas y circuitos. Obviamente esta es una expresión sencilla. Hay logigramas que pueden ser extremadamente grandes debido a que sus expresiones pueden ser muy grandes, que ya lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando con los ejercicios prácticos.